El cariotipo o la fórmula cromosómica es cuando nosotros hablamos de lo que nosotros vemos en la imagen que les puse la vez pasada, donde estaban los cromosomas acomodados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros podemos decir que una persona con las características sexuales femeninas, una cosa que está implicada es el cromosoma X, el doble cromosoma X. ¿Cuántos cromosomas tiene? Tiene 46 cromosomas en total. Pero ambos son cromosomas X. Eso da como resultado una niña, genéticamente hablando. ¿Sí? Y entonces, ¿cuál es su fórmula cromosómica? 46XX. ¿Sí? ¿Cuál es la Entonces fórmula aquí que está cromosoma? ¿Mandé? Entonces aquí que está 45,X0, o sea, se refiere a que le falta uno, ¿no? Sí. A ver, espérame tantitito. Que están pegue y pegue, déjame ver si ya se callan. ¿Es una monosomía, no, por favor? ¿Es una monosomía? Sí. Sí, es una monosomía. Cuando hablamos, por ejemplo, de que tiene 45, es porque le hace falta un cromosoma. Por lo tanto, es una monosomía. Cuando hablamos, por ejemplo, de 47, es porque tiene un cromosoma de más y entonces ya es una trisomía. Podemos tener 48, que es una tetrasomía, e incluso 49, que es una pentasomía. ¿Sí? Y entonces, normalmente la fórmula cromosómica va a decirnos dónde está la alteración. Por ejemplo, yo les voy a platicar después del semestre pasado, una alumna, nos compartió un caso de alguien que se acercó a ella y que técnicamente nos regaló la información del caso de una persona que se quería embarazar, que no lograba embarazarse y que se fue a hacer estudios genéticos, y cuando se va a hacer estudios genéticos se da cuenta, aquí está, se los voy a adelantar tantitito. Y cuando se va a hacer estudios genéticos se da cuenta que tiene muchos problemas. Aquí está. Ve, aquí dice 47XX más 22. Control láser, aquí está. 47XX más 22. ¿Qué es eso? Que es una trisomía porque tiene 47 cromosomas. XX porque genéticamente es una niña. Y 22 más hace referencia a que la trisomía está sucediendo en el par 22. Eso significa, esa es la fórmula. ¿Sí? Yo tengo una duda, o sea que por decir viene el 47X y el más, o sea, el número al final es en donde está el problema. Exacto. Ok. ¿Se acuerdan ayer que les decía de los bandeos de cromosomas, de las bandas de ADN que presentaban los cromosomas, que les decía que nos podíamos encontrar que la alteración puede estar en el 11q32 y que significa que hay el cromosoma 11 en el brazo Q, en el segmento 30 o en la banda 32? Esta información pues le sirve a los genetistas para poder identificar dónde está el error. Y entonces esto es un reporte de análisis citogenéticos de un laboratorio certificado. Aquí está quien certifica. Y entonces dice, ¿cuál es el cariotipo? Pues es 47XX22. Entonces llega con su ginecólogo, el ginecólogo le dice, bueno, ¿cuál es el problema? Pues estás presentando el fetito, que lamentablemente se abortó. El fetito tiene una característica, era una niña, ¿sí? Y tenía una trisomía en el par 22.
¿sí? Que es lo único que le sirve a la persona que no está preparada con respecto a la información médica. Era una niña que tenía un cromosoma de más en el par 22, ¿sí? Y tal cual esta alteración, si todas sus células están alteradas, sucede lo que sucedió, es un aborto espontáneo. Porque no, ¿cuándo ven ustedes escuchado del síndrome del par 22? Pues no. Por ahí hay un síndrome que justamente se llama el síndrome del coloboma, pero cuando se presenta en forma de mosaicismo cromosómico, es decir, la mitad de sus células están bien, la otra mitad están alteradas. En el par 22. ¿Sí? Entonces, la fórmula genética, pues justamente es esta. ¿Sí? Ah, ok, sí, ya me quedó más claro, maestro, gracias. Ok. Sí, cualquier cosa que se les llegue a atorar durante la lectura o durante la investigación, mándenme mensajito, ya tienen mi número. ¿Sí? Ya sea por el grupo o ya sea personal, mándenme mensajito, profe, tengo duda con esto, o profe, no estoy entendiendo esto. Cecilia decía que cualquier cosa que tuvieran duda, que me manden. A ver qué. Cecilia, me estás confundiendo. Ah, ya. ¿En qué par sucedió? En el par 22. En el cromosoma 22 hay un cromosoma de más. ¿Sí? Y entonces, si van investigando y hay cosas, por ejemplo, eso de mosaicismo cromosómico. Es que no entiendo qué es mosaicismo, ¿no? Hace ratito la compañera nos estaba hablando y la información que dio pues no era la correcta, ¿no? O sea, sí, en términos generales, simples y llanos, ¿qué es mosaicismo cromosómico? Que un organismo tiene la mitad de sus células normales y la otra mitad de sus células están alteradas, ya sea con trisomía o con monosomía. El cómo sucede eso, bueno, ya es un poco más complejo y eso es lo que yo les voy a explicar en la siguiente sesión. ¿Sí? Pero en términos llanos, ese es el mosaicismo cromosómico. Entonces, cualquier cosa que se les atore con respecto a la investigación, pues me avisan y ya se los aclaramos. ¿Sale? Vale, gracias.